Frecuencia Alterna en Phoenix, música para todos tus sentidos. Estás en Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio. Se abren las puertas de Ultratumba. Bienvenidos a Frecuencia Paranormal Arizona, un espacio dedicado al mundo esotérico y sobrenatural. En un momento comienza. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este subprograma Frecuencia Paranormal Arizona. En locución Mauricio Mendoza, sean bienvenidos a este espacio radiofónico, el cual estamos transmitiendo a través de Frecuencia Alterna y también a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Y bueno, dándole seguimiento a estos grandes temas, el día de hoy tenemos aquí en cabina al maestro Cedric, el cual nos trae un gran tema el día de hoy sobre las plantas de protección. Maestro Cedric, bienvenido, bonita noche, bonita madrugada, bonitos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Mauricio, gracias por todo, como siempre. Agradezco a todos los que nos escuchan, a ti por el espacio que nos brindas, a la maestra acá, y aquí estamos para compartir un poco más de el conocimiento con aquellos seguidores nuestros, siempre tratando de apoyarlos para que cada vez conozcan un poco más. No lo sabemos todo, pero lo que sabemos lo compartimos. Y es excelente. Y es excelente lo que se hace en los grupos, maestro, especialmente invitarlo al grupo oficial de Ángeles y Demonios, la Escuela de Artes Mágicas Antiguas, maestro. Sí, así es. Muy excelente. Lo que nosotros exponemos aquí en la radio es algo superficial y contribuye mucho, pero si se integran al grupo Ángeles y Demonios, se van a dar cuenta de que es un universo de conocimientos que hay allá. Yo, por ejemplo, hoy quiero hablar de las plantas de protección y he considerado que es algo importante porque es muy útil para cualquier persona saber limpiarse, protegerse, y además considero que con las plantas es algo muy accesible a todos. Todos tenemos un jardín, todos tenemos una herbolaria cerca, tenemos manera de conseguir plantas. Existen muchos métodos de protección, pero por ejemplo hay algunos que son con cuarzos, cristales, que pueden resultar un poco más caro conseguirlos, y le traería un gasto a la persona, mientras que cualquiera en su jardín puede tener una planta. Respecto a las plantas de protección, yo les diría que, bueno, ya sabemos que todas las plantas aportan un beneficio a nuestro cuerpo cuando hablamos de la salud o a la nutrición, ¿no? Pero independientemente de ese beneficio que las plantas nos dan, también las plantas nos aportan un beneficio a nuestro campo energético, a nuestra aura. Estas plantas de protección son las que nos ayudan a limpiar energías negativas y nos abren camino para que tengamos una mejor suerte, ya sea en el amor, el dinero, luchemos contra un mal de ojo, y existen muchas utilidades. En resumen, yo diría que las plantas de protección son las hierbas o arbustos, árboles que constan de una propiedad protectora que elimina, detiene o remueve cualquier energía negativa que dañe nuestro campo energético o aura. En el mundo del esoterismo, las plantas, aparte de la protección, hay plantas de atracción. Por estas cualidades, ellas se dividen
como lo acabo de decir, protección y atracción, pero tenemos que utilizar primero la de protección porque son las plantas que se encargan de quitar la barrera que nos tiene cerrados los caminos, que nos hace que las cosas no salgan mal, para después dar el espacio a que entren las energías positivas. Ahora bien, existe una inmensa lista de plantas de protección. Es enorme, pero yo he seleccionado 3 plantas que me parece a mí que son accesibles a cualquier persona. Y de estas plantas yo les voy a dar unos ligeros tips, como cuáles son sus propiedades, un poco resumidas porque es poco el tiempo y tengo que aprovecharlo, pero que va a ser de conocimiento muy útil para todos los que están escuchándonos en este momento. Cabe decir que las plantas de protección, desde la antigüedad que se ha venido utilizando, la manera más común de usarlas son los baños y sahumerios. Pero también con estas plantas podemos fabricar jabones, lociones, infusiones, y que es mucho más efectivo cuando nosotros mismos creamos estos elementos, una loción, un jabón, haces un té con tus propias manos, porque le infundes tu propia energía, tu propia intención. No sé, antes de seguir con las plantas, no sé si tienes alguna interrogante, Mauricio, alguna inquietud. Sí, maestro, quería preguntarle primeramente cómo saber nosotros o cómo diferenciar cómo encontrar nosotros qué es una planta de protección. ¿Cómo podemos nosotros identificar la planta que nos pueda servir para protección? Sí, es muy importante esa pregunta. Las plantas de protección se identifican por su aroma fuerte, un olor rústico, muy penetrante. Vamos a recordar el programa anterior en el caso de la ruda. Es que la ruda tiene un aroma muy fuerte, penetrante. Casi todas las plantas de protección tienen esa propiedad. Su aroma es fuerte. Mas sin embargo, hay plantas de protección que pasan como dulce porque poseen ambas propiedades, por la cual yo tengo aquí una lista que no es tan grande, pero son las más conocidas, que las voy a dar para que los que nos escuchan tengan ideas de cuáles son las plantas de protección. Y 3 plantas que he seleccionado para darles una ligera explicación. Porque tenemos que tener en cuenta que limpiar nuestra aura es muy importante. De la misma manera que nosotros día a día limpiamos nuestro cuerpo físico, ¿no? Salimos a las calles, a nuestro trabajo, sudamos, limpiamos nuestro cuerpo, nuestra materia, para evitar tener una infección, ¿no? Un germen que nos contagie la piel o cualquier otra cosa, o para mantenernos limpios de malos olores. De la misma manera tenemos que limpiar también nuestro aura. ¿Por qué? Porque nosotros en el diario andar, por decirlo así, estamos aquí y allá, compartimos con 1, 2, 3, 4 personas, y si esas personas están cargadas negativamente, nosotros absorbemos eso y lo vamos acumulando. Las emociones que sentimos también atraen energías negativas muchas veces. Y es importante eso, que de la misma manera que cuidamos el cuerpo físico, también cuidemos nuestro cuerpo astral, por decirlo así, nuestra aura. Porque si por estar sucios nuestro cuerpo, por falta de higiene adquirimos un mal olor, nos enfermamos, de la misma manera nuestra aura se puede romper por una sobrecarga de energías negativas. ¿Y qué pasa cuando se rompe? Empezamos a absorber toda la negatividad del ambiente hasta que llega un momento que llega a nuestra materia y nos va a causar un daño físico, una enfermedad, incluso nos puede causar hasta la muerte. Entre las
Entre las plantas que yo he seleccionado para darle unos ligeros tips aquí a los oyentes, tengo la ortiga, tengo el ajo y el eucalipto. Me parece bien esas tres porque todo el mundo las conoce, son fáciles de conseguir y tienen unas propiedades que son buenísimas, muy buenas para las personas. Ok. Ajá. Sí, maestro. Está interesante. Todas las plantas, perdón, más bien la pregunta, maestro. ¿Algunas plantas solamente son de protección y algunas de atracción o la mayoría tienen estas dos cualidades? Sí, hay plantas que poseen ambas, honestamente. Hay plantas que poseen ambas cualidades, tanto de repeler como de atraer. Como el caso de la ruda. Exactamente, perfecto, me quitaste las palabras, me leíste la mente, sí. Como en el caso de la ruda, ella elimina energía negativa y al mismo tiempo ella atrae lo positivo. Y de estas tres que yo he seleccionado aquí, lo he hecho por casi por la misma razón, porque en el caso de la ortiga, que es una de las que tengo aquí, ella tiene esa cualidad también. La ruda repele y atrae. Repele y atrae. Y es importante saber eso, porque si nos vamos al poder de la palabra, al decreto, podemos utilizar esta planta en ambos sentidos, para protegernos y atraer. Ok, maestro. Entonces, si gusta, podemos pasar a platicar cada una de las tres que nos mencionó, las características y si se aplican igual, si se usan igual o tienen alguna diferencia. Sí, ok. Bueno, vamos a empezar con la ortiga, ¿no? Está de más describirla porque estoy seguro que el 99% de las personas que me escuchan conocen la ortiga. Pero vale la pena volver a su historia. La ortiga es una planta antigua. Esta planta se viene utilizando desde hace miles de años. Con contarte que hace un tiempo atrás en Suiza se hizo un descubrimiento arqueológico donde se encontraron residuos de ortiga. Y de acuerdo a las pruebas arqueológicas que se le hicieron, tienen más o menos, de acuerdo a los cálculos científicos, entre el siglo III antes de Cristo. Estamos hablando del Neolítico. Ya desde ese entonces viene utilizándose esa planta. La usaron los romanos, los griegos, los egipcios, los celtas. Pues una infinidad de culturas antiguas han hecho uso de esta planta por sus propiedades mágicas, curativas. Incluso también ha sido incluida en la comida. Los celtas hacían sopa con ella en tiempo frío porque es una planta caliente. Se dice que antiguamente la ortiga era utilizada para diagnosticar a las personas cuando estaban enfermas. Se le tomaba la orina, se echaban hojas frescas de ortiga en la orina de la persona. Si todo el día y toda la noche la ortiga se mantenía bien, la hojita, era una señal de que esa persona iba a recuperar su salud. Pero si por algún motivo ella se marchitaba, todo lo contrario, no había esperanza de que la persona se recuperara. Era una forma antigua, como lo utilizaban en aquellos tiempos. De acuerdo a las propiedades medicinales de la ortiga, tenemos la artritis, para limpiar los riñones, purificar la vejiga. Y en cuanto a las propiedades mágicas, wow, tiene un montón. Vamos a tratar de explicarlas ahí poco a poco. Sirve, como ya dijimos, una planta protectora. Se puede utilizar en baños para que limpie nuestra aura. También se pueden hacer amuletos con la ortiga. Más adelante les voy a decir cómo fabricar un amuleto con plantas, muy sencillo, pero que sé que va a ser útil para todos. La ortiga es una planta que sus energías son calientes y tiende a quemar las vibraciones que agotan la vitalidad de un lugar o de una persona.
Eso lo que le hace una planta muy importante, porque esa energía caliente rompe la mala vibración. Para la abundancia, por ejemplo, las personas que lo quieren utilizar para abundancia, pueden tener hojas frescas envueltas en un pedazo de tela de color púrpura, como si fuera, ¿cómo te diría? Digamos que una bolsita pequeña de tela como de 2 pulgadas al cuadrado, metes hojas frescas de ortiga y lo puedes llevar en tu billetera, y esto te sirve para atracción de abundancia, dinero. Otra curiosidad de la ortiga, en épocas antiguas, las brujas, esta planta, esa propiedad de energías calientes, un buen brujo, si la sabe decretar, la puede utilizar también para hacer daño. En la antigüedad las brujas lo que hacían era que cuando querían hacerle daño a una persona, fabricaban un muñequito de tela parecido a los muñecos de vudú y lo llenaban con hojas de ortiga y otros ingredientes que ellos conocían sus propiedades de hacer daño, y con eso representaban a la persona a trabajar. Entonces, lo que hacían los brujos blancos, por decirlo así, era que fabricaban el mismo muñequito, utilizaban hojas frescas de ortiga también, pero le cambiaban la misión al muñeco. Lo utilizaban era para sanar, para combatir la energía negativa que utilizaba el otro brujo, utilizando el muñeco para representar a la persona, ¿no? Esto es conocido como la magia empática, ¿no? La magia empática es un tipo de magia como el vudú, que se basa en la creencia de que lo similar afecta a lo similar. ¿Qué más tenemos aquí de la ortiga? Tenemos muchas cosas. Se pueden utilizar sus hojas secas, la mezcla con otras hierbas que tengan la misma propiedad, por ejemplo la ruda, menta, grimonia, o le puedes agregar algún mineral. Ahí puede ser un sal de bruja, polvo de descruzamiento, y todo esto mezclado lo puedes utilizar para rociar el hogar y limpias tu casa de energías negativas. Se dice que soñar con ortiga advierte de traición y también de soledad. Son los detalles de esta plantita, muy útil. La puedes usar en baños, pero en baños es importante que una vez que lo hierves, separes el agua, uses un colador de un lienzo, un pedazo de tela, para evitar que los pelitos esos que ella tiene que te punzan se te vayan al cuerpo y te hagan daño. Pasamos a la otra planta. No sé si tienes alguna otra interrogante, alguna curiosidad, Mauricio, no sé, me dices. Sí, maestro, pues más bien vamos a ir a un corte, maestro, y ahorita regresamos, pero está interesante lo que nos está platicando sobre pues la diversidad de las plantas de protección. Regresando del bloque, maestro, en la segunda parte del programa, estaría interesante que nos platicara poco a poco el cómo, dentro de lo que podamos saber, claro está, cómo podemos prepararlas al momento de escogerlas, porque muchas veces pues vamos al campo y las cortamos, pero muchas veces nos las venden ya procesadas. Inclusive en algunas ocasiones ya las venden en sobrecitos o en paquetes, inclusive, en fin, hay una diversidad ya de procesamientos en los cuales tú la vas adquiriendo. Pero ¿qué recomendaciones en su experiencia nos puede ofrecer al momento que nosotros decidamos utilizarla, una de estas, para protección o para atracción? Entonces sería interesante, que yo supongo que muchas de las cositas ya se comentaron en la ruda, pero vale la pena replantearlo para saber las diferentes discrepancias, si existieran, entre una y otra, y también qué es el alcance que podemos tener con las plantas de protección.
Vamos a ir, maestro, entonces a un tremendo corte y en un momento regresamos aquí en Frecuencia Paranormal Arizona. Estamos con el maestro Cedric. Le recordamos que los invitamos a los grupos de Facebook de la maestra K, como lo que es Escuela de Magia Antigua, Ángeles y Demonios Oficial. Un chat totalmente gratuito, que vale la pena recalcarlo, que es totalmente gratuito. Y bueno, maestro, vamos a un corte y en un momento regresamos. En un momento regresa Frecuencia Paranormal Arizona. En breve regresamos en Frecuencia Alterna, tu espacio en radio. ¿Tú sabes qué? Eres mi carnal, viejo. Eres mi cuate. No, que mi cuate. Eres mi brother. Ven acá, dame un abrazo. Dame un abrazo. ¿Sabes qué? Es que te quiero como un hermano. Y no te lo digo porque sí, te lo digo porque así es. Si tomas y manejas puedes atropellar más que tus palabras. Más de la mitad de las muertes en accidentes de tránsito son consecuencia del abuso del alcohol. Infórmate al 5212-1212 o al 01800-911-2000. Contigo es posible. Secretaría de Salud. Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio. Ya regresa Frecuencia Paranormal Arizona. Ya comenzamos completamente en vivo en este su programa Frecuencia Paranormal Arizona. Bueno, pues estamos también a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Phoenix, Arizona. Y el día de hoy tenemos aquí al maestro Cedric, el cual nos tiene un tema interesante sobre las plantas de protección. Es un agasajo tener aquí al maestro Cedric, que ya en el bloque anterior nos estuvo platicando sobre pues las características que tienen las plantas de protección y de atracción, como en el caso de la ruda, aunque nos platicó de otras tres alternativas que tenemos para utilizar estas plantas. Y bueno, en el bloque anterior, maestro Cedric, bienvenido. Mi pregunta era que, pues bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros para, una vez teniendo las plantas en nuestro poder, qué es lo más recomendable que podemos realizar con ellas antes de utilizarlas, antes de hacer un ritual, antes de ejecutarlas con el decreto? ¿Qué preparación o cómo podemos irlas situando para el objetivo que nosotros queremos? Bienvenido, maestro Cedric. Sí. Bien, Mauricio. Respecto a la interrogante, te diría que la mejor manera de hacer uso de estas plantas es cuando uno mismo las toma frescas, ¿no? Sea del bosque, del jardín. Pero ya lo dije en un programa anterior y lo vuelvo a repetir: cuando tomamos una planta, tenemos que pedir permiso, ¿no? Tenemos que pedir permiso, si en el bosque, a los espíritus de la naturaleza, porque esas plantas, ellas también tienen vida, ellas también nos sienten, y los espíritus de la naturaleza nos observan. Si tú pides permiso, si tú agradeces, ellos te conceden la propiedad mágica de la planta para que tengas el beneficio que buscas en ella, igualmente que si lo haces de un jardín, ¿no? Entonces, siempre pedir permiso antes de retirar la planta. No la arranques tus hojas así y te la llevas, porque no. Maestro, perdón, maestro Cedric, hay una preguntita. Ok, yo llego, localizo la planta y pido permiso. Parecerá tonta la pregunta, pero no lo es. ¿A quién se le pide permiso? Pide permiso siempre a los espíritus de la naturaleza, a los espíritus del bosque. Por ejemplo, en la santería
en Palomayombe, ellos piden permiso a Osain, que es un orisha que cuida el bosque y es de la vegetación. Conoce todas las propiedades mágicas de las plantas. Pero si en el caso mío, yo no soy santero ni palero, yo pido permiso a los espíritus del bosque, ellos te escuchan. La naturaleza te escucha y te concede la petición que tú le das, ¿no? Tomas tu planta, la llevas. Entonces queremos entender que dependiendo de la tierra que practiques o de la creencia que tengas, es a la deidad o a la creencia a la cual pides permiso. Algo parecido, sí. Por ejemplo, lo que son santeros y paleros, ellos le piden a Osain porque ese es el orisha que en su tierra es el que cuida del bosque. Pero si no lo eres, puedes pedirlo en sentido general a los espíritus del bosque que te concedan, que te den el permiso de tomar esa planta. Dices para qué la requieres, porque no puedes ir a buscar una planta con un mal pensamiento. Tienes que hacerlo con buena intención, porque las plantas son para hacer el bien. Ya si eres un brujo avanzado e intentas hacer un trabajo mal, ya son conocimientos aparte, ¿no? Que eso sería otro tema. Tomas tu planta, pides permiso, la llevas. De igual manera, una vez terminado el trabajo, el baño, los saumerios, lo que hiciste con la planta, tienes que darle gracias por el beneficio que ella te dio. Esa es una regla de oro en la magia verde. Pedir permiso y dar gracias. Ok, maestro, una vez que ya se pide el permiso y pues te traes la planta, ¿qué es lo que recomendable antes de utilizarla? Sería prepararla. En esta circunstancia, ¿qué sería lo más recomendable? Sí, mira, las plantas tienes que lavarlas, ¿no? Lavarlas. Si la vas a usar enseguida, la decretas. ¿Cuál es la misión? ¿Para qué es el trabajo? ¿No? Ya lo hemos mencionado. Incluso en el programa de la ruda yo hablé de cómo encantarla, ¿no? Todo eso. Entonces, si no la vas a usar enseguida, también la lavas. Tienes que lavar la planta. Y se recomienda, si la vas a guardar, amarrarla con un listón en un lugar que esté fresco, a temperatura ambiente, que no le dé el sol ni la lluvia, pero que las hojas queden hacia abajo, para que eso permita que la savia de la planta baje hasta las hojas y aumente su potencia. Me había preguntado de cuando no puedes conseguir las plantas y tienes que comprarlas, porque ya vienen preparadas en paquetitos. Bien, en este caso, cuando ya cuando tienes que comprarlas en una herbolaria, pues ya otra persona la ha sacado, la ha secado, la ha empaquetado, porque no tienes dónde conseguirla lo natural, es casi igual. La compras, la traes contigo, la colocas en tu cuenco, en la superficie, en el recipiente donde almacenes tus plantas. Igualmente tienes que concentrarte y hablar con los espíritus de la magia, la naturaleza. Nuevamente vuelves a conectarte espiritualmente con la planta. No importa que la hayas comprado en otro lado que te seca, conéctate espiritualmente con esa planta. Es como una meditación, por decirlo así, y le das su decreto. Dices para qué la quieres. Es casi similar a que si lo hubieras tomado del bosque, pero es importante en el momento que la vas a usar, conectarte espiritualmente con la planta, darle una misión, porque es ahí donde el poder de la palabra le asigna a ella el trabajo que vamos a realizar, y no que venga manipulada por otra persona con otra energía. Es importante ese detalle siempre. Casi en todo lo que es trabajos mágicos, todo el material que usemos, sobre todo en la magia verde, las plantas, es muy importante pedir permiso, encantar la planta, darle una misión y luego de terminada, dar las gracias. Oiga, maestro, sucede, pregunta, no sé, yo le pregunto, sucede que estamos preparando la planta
y de repente se seca muy repentinamente. Si sucede, ¿por qué le pasa esto a la planta? Que la planta se te seque repentinamente. Sí, así Yo es. diría que Sí, así. sí, así es. Digamos, voy, la recojo Ajá. o la compro, la quiero ritualizar, la quiero preparar más bien antes del ritual y la planta Ajá. se seca, porque yo he escuchado que a veces ocurre eso. Absorbió energía negativa y la secó. Porque no tiene lógica que compres o tengas algo fresco y de un momento se te vuelve negro, se marchita. Eso ocurre porque te absorbió una energía negativa y lo mejor en ese momento entonces es deshacerse y conseguir una nueva, deshacerse de esa planta. Ya cumplió su misión. Por naturaleza, si es una planta de protección, ella va a absorber energía negativa. Desde el momento en que ella llega a un lugar que hay energía negativa, ella la va a absorber, porque esa es su cualidad mágica. Sí, así que si tienes una planta y llegas con la planta fresca y cuando la vuelves a mirar se te marchitó, ten por seguro que absorbió algo negativo que estaba en el ambiente. Y entonces es mejor deshacerse y traer una nueva. Pregunta, Y- maestro, ¿tendría algo que ver el lugar donde la persona esté trabajando? ¿Podría ser también? Sí, sí, es muy importante que el lugar donde se va a trabajar esté limpio. Y aquí entra en juego la planta de protección en forma de saumerio, porque podemos limpiar el lugar, el suelo, trapeándolo con sales, vinagres, cosas que ya conocemos para limpiar el suelo, pero también hay energías negativas en el aire, en el medio ambiente. Entonces, las plantas de protección, en este caso, si las utilizamos como saumerio, el humo que ellas lanzan va a repeler y a destruir toda esa energía negativa en el ambiente. Es importante que el ambiente donde vamos a trabajar sea limpiado, el lugar. Tenemos que tener toda lo que es energía negativa retirada para que nuestro trabajo salga. Por eso las plantas de protección, yo le llamo plantas de protección, pero en realidad ellas también hacen despojo. Ellas limpian el lugar para que el trabajo que tú vayas a realizar te pueda dar un buen resultado. Esta es la importancia de ellas, la planta de protección. Ellas despojan, ellas quitan todo lo negativo. Es como decir, te abren el camino para que tu trabajo tenga un resultado positivo. Esa es una cualidad muy importante de estas plantas, porque a veces las cosas, es importante que lo sepan, a veces las cosas nos salen mal. O realizamos una receta, leemos una receta en un lugar y la hacemos y no sale, y dices tú de que, oye, pero esta vaina no funciona. Pero no te das cuenta que es que el ambiente donde estás está cargado de energías negativas, e incluso uno mismo tiene el aura sucia. Entonces, la planta de protección lo que hacen es, anteriormente a que tú hagas tu trabajo, tu ritual, ellas te limpian esa energía negativa, pero que tu aura esté limpia. Ellas repelen la energía negativa que está en el ambiente para que el sitio donde vas a trabajar esté completamente limpio y puedas hacer tu trabajo. Salgan los resultados. Si no lo haces así, no vas a ver resultado positivo, porque todo está sucio. Es por eso la importancia, y yo pensé hoy en este programa hablar de las plantas, esta función de las plantas de protección, porque ellas son las que prácticamente, por decirlo así, nos abren el camino. Ellas te limpian tu aura, limpian el ambiente, para que entonces que las energías positivas puedan llegar, porque si está sucio el ambiente, está sucio tu aura, hay un bloqueo, ellas son, la energía negativa es un obstáculo. Entonces la planta de protección lo que hace es que ella limpia. Es por eso que son útiles tanto en baño, saumerio, jabones, lociones, infusiones, porque si lo tomas un té de una planta que pueda ser consumida oralmente, ella te limpia por dentro también tus órganos. Tienen muchas maneras, en el aroma de ellos también penetra a través del olfato, lleva ciertas emociones a tu cerebro y te hace cambiar de carácter, te puede quitar
un insomnio, sedándote un poco y dejándote descansar tranquilo, te puede quitar un estrés, un sentimiento de rencor o de tristeza. Ellas tienen muchos efectos. Siempre la planta de protección tienen un lugar importante en la magia, porque tenemos que acudir a ellas primero para limpiar energía negativa y poder avanzar. Maestro, ¿existe una hora que fuese mejor para preparar las plantas de protección? ¿Existe una hora o un día, o aprovechando los astros, el sol o la luna, especialmente a la luna con el tema de sus fases? ¿Sí existe estas tangentes en las cuales nos pueden favorecer aún más al momento de preparar nuestras plantas? Bueno, yo diría que día serían todos, porque nos tenemos que limpiar todos los días. Respecto a la hora, nosotros recomendamos, es algo que usamos en la hermandad, pero me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo aquí. Nosotros recomendamos realizar este tipo de baños de despojos ya en horas de la noche, o limpiezas cuando ya la persona va a descansar. ¿Para qué? Para que el cuerpo se tome el tiempo suficiente de absorber la energía de la planta. Respecto a lo que me dices de los planetas, las plantas, me gustaría hacer un programa, ya eso es un tema muy extenso y me gustaría hacerlo en otra ocasión, de la influencia que tienen los planetas sobre las plantas y los elementos, porque sí existe una relación en cuanto a eso. Pero para ser un poco directo y más resumido aquí, lo que podemos hacer, se acostumbra a hacer, utilizar las plantas de protección durante la fase menguante de la luna, porque de la misma manera que va bajando la luna, que influye en todo aquí, en energías, la luna tiene una influencia grande en energías aquí. A medida que ella va bajando y va, ¿cómo te digo? Va disminuyendo, ¿no? Asimismo, la planta de protección va acabando, removiendo y eliminando toda la energía negativa. Se recomienda hacer uso de ella en la fase donde la luna empieza a menguar. Ok, maestro, ahora bien, la pregunta para ir conociendo parte por parte. Digamos que ya se hizo el ritual, ya la planta cumplió su objetivo, que es protección o limpieza. ¿Qué se tiene que hacer con la planta una vez que ya haya servido a su fin, maestro? Bueno, si la has utilizado para hacer un baño, lo digo porque yo lo he hecho y se les recomienda a muchos alumnos en la hermandad, sobre todo, si haces un baño con una planta, una vez que lo cuelas, si ya tienes tu baño, puedes tomar las ramitas que quedaron ahorita y dejarlas secar, y con esa planta puedes hacer saumerio. Puedes hacer un saumerio. Pero si es un trabajo, por ejemplo, que hiciste de barrer es que, ¿cómo te explicaría? Como hacer un despojo pasando la planta alrededor del cuerpo de la persona para que absorba lo negativo, entonces hay que deshacerse de ella, hay que lanzarla a la basura. Y si es lejos de tu casa es mejor, porque ella está cargada negativamente de lo que ella absorbió, te quitó. Pero si es un baño, puedes ponerla a secar y utilizarla como saumerio. A ver si aplica o no aplica, maestro. ¿La ceniza de la planta ritualizada podría funcionar para algo también? Las semillas. No, generalmente. No, maestro, la ceniza. Digamos, yo ya la tengo seca y la quiero quemar, tener su ceniza. ¿Me puede tener alguna función? Ah, claro. Me dices las cenizas. La secamos, la transformamos en incienso, la quemamos, ¿sí? Esa ceniza tiene una utilidad también. Yo en lo personal, yo guardo las cenizas de mi incienso, pero las guardo por separado con la deidad que esté trabajando. Y la uso, me voy a tomar otra vez el atrevimiento de decirlo para qué la uso, porque hay rituales en que las cenizas te pueden servir de protección. Ese es un detallito que casi nadie lo dice. Bueno, me he tomado el atrevimiento de decirlo así. Las cenizas, el resto de incienso, sirven para protegerse,
pero hay que saber, son rituales ya de magia que no puedo explicar mucho aquí, pero sí son útiles. Yo en lo personal, yo las cenizas, los inciensos, yo las guardo, yo las conservo, porque me son útiles para muchas cosas. Bueno, maestro, pues es demasiado extenso el tema, pero es un agasajo tenerlo aquí a que nos lo explique. Entendemos que muchas cosas no las podemos comentar, pero bueno, la gente ya puede tener una pincelada. Maestro, hay plantas, no quiero irme del programa sin antes preguntarle esto. Hay plantas que son por estaciones del año. Algunas plantas son más de primavera, otras son más de otoño, otras son más de invierno. También esto se puede aplicar para las plantas de protección, que alguna estación sea más benéfica o dependiendo el periodo donde la planta sea más promífera podamos utilizar. Por ejemplo, me atrevo a comentar, no sé si entre dentro del tema, pero como un ejemplo, Baldo, por ejemplo en diciembre pues esta flor de Nochebuena pues es la única etapa del año donde promifera más, pero en las plantas de protección también se da esta situación de las estaciones dentro del año y que cada estación podemos esperar ciertas plantas que nos pueden beneficiar más aún para nuestros rituales. Sí, todas las plantas están vinculadas a una estación del año, como me dices. En cuanto al uso de protección, podemos usarla en cualquier tiempo, pero en cuanto a su florecimiento y a su propiedad, todas están relacionadas a un elemento, es otra cosa, están relacionadas a un elemento y a una estación del año donde ellas son más fuertes, donde concentran más sus cualidades. Es un tema muy extenso porque hay plantas que van con los equinoccios de primavera, otras con los solsticios de verano, y cada una de ellas tiene sus propiedades en este tiempo, su forma de recolección y le agregaríamos sus propiedades, sus cualidades aumentan en este tiempo y ahí también influye, hay una influencia planetaria. Maestro, como me dice, por cierto, maestro, como en octubre que viene. No te escuché bien, disculpa. Sí, por ejemplo, como en el mes de octubre que viene un equinoccio que es muy famoso y el octubre lo utilizan mucho para diferentes rituales. También es un momento adecuado para hacer protecciones, se puede utilizar. En el tema de las plantas me refiero. En el equinoccio que viene, habría que ver qué plantas están relacionadas con este periodo, porque ese es un detalle importante, ver qué plantas están relacionadas, porque pueden ser dulces o pueden ser de protección, y a las que sean de protección de ese periodo, ver cuáles son cualidades y las podemos tomar y hacer uso de ellas, pero es importante entonces por lo menos tener una lista de plantas dulces, plantas amargas y observas el periodo, existen tablas de qué plantas están relacionadas a cada periodo, ¿no? Y ahí tú entonces deduces, bueno, esta planta es de protección, está floreciendo en este periodo, voy a cosecharla, porque se va a hacer útil, pero si no conoces qué plantas son útiles en ese entonces, vas y cosechas una que es dulce y no te va a funcionar porque las plantas dulces se usan después de que has utilizado una planta de protección, que eso lo voy a aplicar en un siguiente programa de cómo trabajar con las plantas dulces o de atracción. Bueno, maestro, pues ya sacamos 2 temas más para otros 2 programas más. Así que... Es que intenso, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que hablar. Wow, es increíble. Sí. Maestro, estamos llegando al final de esta emisión, pues yo quiero agradecerle muchísimo. Hoy aprendimos bastantes cosas, pero yo me quedo con 2, que las plantas es más allá que simplemente arrancarlas y prepararlas, sino que tiene que ver mucho si es dulce, si es agria, que en ese tema todavía hay más que profundizar,
que también podemos utilizarlas de mejor manera según su estación, o bien si el planeta está regente. Entonces ahí estamos hablando de ya un enlace no solamente natural o de la madre tierra, sino que también ya tiene que ver con los astros, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues Claro. maestro, este es solamente la punta del iceberg, así como yo lo veo. Y pues un último comentario, maestro, para despedir el programa, y muchísimas gracias por esta emisión. Sí, bien, como dices, es verdad, lo de la planta está relacionada, cada planta está relacionada a un planeta, a un elemento, un tema extenso y a una estación del año. Son bastante cosas extensas. Bueno, para ya culminar, hago de conocimiento a los que no escuchan la razón por la cual yo les digo que primero hoy en este programa de la planta de protección es porque cada cosa que vayamos a hacer, trabajo mágico o algún proyecto que tengamos en la vida, es muy importante hacer uso de la planta de protección para que ella nos limpie de toda la negatividad que absorbemos cada día, ¿no? Estamos aquí, estamos allá y absorbemos energía negativa, que ella limpie nuestra aura, que limpie el ambiente haciendo uso de saumerios, riegos, limpiar el área y limpiar nuestro cuerpo para que las cosas nos salgan bien. Hay gente que dice, no, que me salió algo mal, que por aquí, que por allá, que me duele la cabeza, que todo me falla, me hicieron brujería. No todo es brujería. A veces lo que pasa es que absorbamos energías negativas en el ambiente, no nos limpiamos y la vamos acumulando hasta que llega un momento que hasta dolor de cabeza nos da, porque está afectando ya nuestra materia. Es muy útil las plantas de protección, por la razón esta de que nos quitan esa negatividad, para entonces poder hacer uso de los proyectos que tenemos o de plantas dulces, que vamos a hablar en otro programa de la planta dulce, para atraer entonces ya a nuestro cuerpo limpio lo bueno. Aquí ligeramente podríamos Rompezaragüey, Abre Caminos, Anamú, Escoba Amarga, El Álamo, está la Raza con Todo, hay una planta de nombre Hierba Bruja, está otra planta que es Planta Muerto, que es muy buenísima, Lengua de Vaca o Espada de San Jorge, no sé cómo la conozcan, la Ortiga, la Salvia, la Ruda, el Enebro, la Salvadera, el Eucalipto. Son plantas buenísimas para hacerse baños de limpieza energética. Y también secas se sirven para saumerio y se pueden hacer riegos para limpiar la casa, trapear y sacar todas esas energías negativas. Bien, maestro, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias al maestro Cedric, gracias a la maestra acá que hace posible también este espacio. Así que Mauricio Mendoza en locución se despide. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias. Adiós, hasta la próxima. Vámonos, gracias maestro Cedric, vámonos. Este fue tu programa, Frecuencia Paranormal Arizona. Los esperamos en la siguiente sintonía de Ultratumba.